Bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos contentos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Así que en esta ocasión vamos a compartir la palabra de Dios y la hemos titulado de la siguiente manera: ¿la ley de Dios es eterna según el Antiguo Testamento? ¿Se puede encontrar una verdad absoluta en el Antiguo Testamento sobre si es eterna o no eterna la ley de Dios? Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio en su capítulo 4, versículo 1 hasta el 10. No vamos a tener que estudiar la Biblia completa o el Antiguo Testamento completo para darnos cuenta de si es eterna o no la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero en primer lugar, permíteme tener una corta oración con cada uno de ustedes. Oramos. Te damos gracias a Dios, gracias porque tu palabra es fiel, porque podemos encontrar la verdad absoluta en ella. Pedimos una bendición especial para cada oyente, para cada persona que pueda conectarse y ver este video, que pueda ser de muchas bendiciones el compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el libro de Deuteronomio tiene una peculiaridad distinta a todos los libros, pues allí encontramos una repetición de lo que el pueblo de Israel había vivido. Moisés, su líder, estaba llegando ya a su muerte y allí él empieza a narrar, empieza a hablar de las cosas maravillosas que Dios había hecho con el pueblo. Hay que reconocer que el libro de Deuteronomio completa el Pentateuco, los primeros 5 libros escritos por Moisés. Así que en él nos damos cuenta de si la ley de Dios es eterna o no es eterna. Y lo vamos a ver brevemente. Vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 hasta el 10. Y vamos a ver allí qué nos dicen las. Rápidamente empezamos con la lectura de la palabra de Dios. Ahora, Israel, oye las normas y preceptos que os enseño para que los cumpláis y viváis, y entréis a poseer la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que el Señor hizo con motivo de Baal Peor, que destruyó a todo el que fue en pos de Baal Peor. Pero vosotros fuisteis fieles al Señor vuestro Dios. Todos estáis vivos hoy. Mirad, os enseñé las normas y preceptos que el Señor mi Dios me mandó, para que los cumpláis en la tierra que entráis a poseer. Guardadlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán: ¿qué pueblo sabio y entendido? ¿Qué nación grande es esta? Versículo 7 nos dice: porque ¿qué otra nación grande tiene los dioses, Señor nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos como es toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros? El versículo 10 dice: por tanto, guárdate, cuida muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos, que no se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Acuérdate del día que estuviste ante el Señor tu Dios en Horeb, cuando Él me dijo: reúne el pueblo para que oigan mis palabras y aprendan a obedeciarme todos los días de su vida y enseñarlas a sus hijos. ¡Qué interesante! Lo primero que nosotros notamos en el versículo 1 es un resumen de lo que Dios había hecho con el pueblo. Por lo tanto, Dios merecía ser reverenciado, Dios merecía ser amado, querido por el pueblo, por todas las maravillas que Él había hecho con ellos. El versículo 2 nos dice que no debían añadir o quitar nada de esto, nada de lo que Moisés le había dado, y en específico de los 10 mandamientos. No debían añadir ninguna cosa escrita en los 10 mandamientos, ni siquiera una
jota ni una tilde. Y el versículo 6 nos dice que debían guardarlo fielmente, cumplirlo, porque esta es la inteligencia del pueblo, esta es la fama del pueblo, de que ellos, por haber obedecido a Dios, iban a ser exaltados, reconocidos por los pueblos. Y qué interesante, porque el versículo 7 nos dice, porque qué otra nación tan grande tiene los dioses tan cerca de sí como la tiene esta nación. Y más bien el versículo 8 nos dice, qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos como es toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros. Las naciones al pueblo de Israel obedecer los 10 mandamientos iban a estar sorprendidas, maravilladas, porque Dios había hecho proeza en la vida del pueblo de Israel. No porque el pueblo de Israel era más importante que las demás naciones, no porque el pueblo de Israel era más numerosos que las demás naciones, no porque en el pueblo de Israel había más ricos o más pobres o más bonitos o más esclavos o más libres, sino más bien porque el pueblo de Israel obedecía a Jehová de los ejércitos. ¡Qué interesante! La palabra de Dios nos dice que no debemos quitar ni añadirle nada a los 10 mandamientos, pero que debemos cumplirlo fielmente. Y que si queremos ser reconocidos por las demás personas a nuestro alrededor, debemos de saber que la sabiduría y la inteligencia no vienen de conceptos humanos, sino más bien vienen de una obediencia total a los 10 mandamientos, a la palabra del Señor. ¿Tú quieres ser exaltado? ¿Tú quieres ser identificado como un justo, como un fiel, como un sabio? Guarda los mandamientos de Dios. Pero voy a entrar a la parte donde habla exactamente de que no solamente era para el pueblo de Israel los 10 mandamientos en especie. 10 mandamientos no solamente fue para el pueblo de Israel, sino para que de ahí en adelante todos los que escucharan los 10 mandamientos obedecieran a Dios. ¿Y cuál era la garantía de obedecer los 10 mandamientos? Sobre toda la cosa, un compañerismo en la sociedad. Nadie le iba a robar al prójimo, nadie iba a hablar mentira, nadie iba a condenar a un justo, sino más bien que las cosas iban a estar en armonía. Todos iban a vivir como un solo pueblo, como un solo hombre. Esto prosiguió a las demás naciones. ¿Las demás naciones debían obedecer también como el pueblo de Israel? Pues claro que sí, y lo vamos a ver en el versículo 9 y el 10. Nos dice lo siguiente: por tanto, guárdate, cuida muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos. Y aquí él está hablando a la segunda persona. Tú, Israel, debes guardar los mandamientos, pero prosigue el versículo, dice que no se aparte de tu corazón en todos los días de tu vida. Es decir, mientras vivas debes de obedecer los mandamientos. Y más bien entramos a donde queríamos. Y dice la tercera parte de este versículo: enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Una sucesión. El pueblo de Israel debía en primer lugar dar un ejemplo vivo de que obedecía a Dios. Pero luego debía pasar ese conocimiento, esa obediencia a sus hijos. Y sus hijos debían proseguir la cadena con sus nietos, con los nietos del pueblo de Israel. Pero esos nietos debían también hacer lo mismo. Debían predicarle a sus hijos, debían de decirle a sus hijos que guardaran los 10 mandamientos. Y esos hijos también decirle a sus hijos que guardaron los 10 mandamientos. El versículo 10 nos aclara más. Dice: acuérdate del día que estuviste ante el Señor tu Dios en Horeb, cuando Él me dijo: reúne al pueblo para que oigan mis palabras y aprendan a reverenciarme todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y enseñarlas a sus hijos. Qué interesante. Aquí se repite otra vez que el pueblo de Israel no solamente debían obedecer a Dios, sino más bien que sus hijos debían hacer lo mismo. Y eso llega hasta nosotros.
Dios quiere que tú vivas mejor. Dios quiere que tú puedas ser identificado como una persona sabia, por reverencia al Señor, porque guarda los mandamientos. Dios quiere que tú le seas fiel, que tú guardes sus mandamientos, y tú verás resultados positivos cuando empieces a hacer eso. Que Dios te bendiga.